This meeting is being recorded. Muy buenas tardes, muchas gracias. En nombre de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, nos encontramos en esta tarde de hoy, 14 de diciembre del año 2022, celebrando nuestro acostumbrado webinar de información de los Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Nos acompaña en estos momentos como el grupo directivo de la Red SIMLA, la doctora Pamela Saavedra. Buenas tardes, doctora Pamela, bienvenida. Y mi persona, Lisbeth Tristán de Brea, también grupo directivo de la Red SIMLA, y nos acompaña como conferencista principal, y agradecemos mucho la colaboración a la doctora Liliana Barajas. Bienvenida, doctora Liliana, nos encanta su colaboración con la Red SIMLA y sobre todo en este webinar que hemos estado realizando en este año 2022. Agradecemos a usted y a sus autoridades de su universidad el permitirnos compartir sus experiencias desde el Centro de Información de Medicamentos e Información de Tóxicos, CIMIT, en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad del Estado de Hidalgo. Gracias. Vamos a hablar un poquito de quién es la doctora Liliana Barajas. La doctora Liliana Barajas es farmacéutica, tiene una maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud, tiene un posgrado en Gerencia de Calidad en los Servicios de Salud. Actualmente la doctora Liliana Barajas es profesora investigadora asociada a tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad del Estado de Hidalgo, y también la doctora Liliana Barajas es profesora en los servicios farmacéuticos de este mismo estado. Con anterioridad es responsable del Centro de Información de Medicamentos y de Información de Tóxicos del Instituto de Salud de Ciencias de la Salud, y con anterioridad fue directora de los servicios de farmacia en el Hospital Regional de Tula, Tupeji, y responsable sanitaria de la farmacia del Hospital General de Pachuca. Tiene un currículum bastante extenso, muy amplio, mucha experiencia en el sector farmacéutico como investigadora, como docente y por supuesto como responsable de un centro de esta naturaleza, que son muy pocos los centros de información de medicamentos que también llevan de la mano la parte de información de tóxicos, como lo somos nosotros aquí en Panamá. Nos encanta estar con usted, doctora Liliana, los micrófonos son suyos, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, Liz, presentación, y bueno, me voy a permitir compartir una presentación para ponerlos un poco más en contexto de lo que trata este Centro de Información de Medicamentos. ¿Me confirman si la pueden ver? Está por salir. Ahora sí, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, como lo dijeron en su presentación, mi nombre es Liliana Barajas Esparza, soy profesora de tiempo completo en el área académica de farmacia, y bueno, les voy a presentar cómo es el funcionamiento de nuestro Centro de Información de Medicamentos e Información Toxicológica, el CIMIT, y bueno, para ponerlos un poco en contexto de qué es y cómo surge este servicio, cómo lo llevamos a cabo. Les quiero compartir un poco el modelo, porque en este caso el Centro de Información de Medicamentos forma parte de la cartera de servicios que ofrecen o que conforman los servicios farmacéuticos de nuestra licenciatura en farmacia, es decir, forma parte de los campos en los cuales los estudiantes se insertan para concluir o terminar de formarse con este perfil de farmacéutico clínico. Entonces, lo que yo les muestro en esta presentación, en esta diapositiva, es cómo estamos organizados ya, cómo está conformado un servicio de farmacéutico en nuestros campos clínicos, ¿no? Dentro de un hospital, por ejemplo. Tenemos un modelo específico en un hospital pediátrico, que fue nuestro primer campo que pudimos abrir. Y bueno, hemos tratado de replicarlo en otras unidades o otras unidades receptoras que nos permiten estar con ellos. Entonces, básicamente lo que hacemos es tener un convenio con la farmacia hospitalaria de esa unidad, y nosotros como universidad, como formadores de farmacéuticos, nos insertamos a estas unidades en donde, bueno, ellos por un lado
llevan toda la parte del suministro de medicamentos, la distribución hacia los diferentes servicios que tienen en el hospital, y nosotros desde los servicios farmacéuticos apoyamos, como lo pueden ver aquí, pues una de nuestras funciones es que a través de la información de medicamentos apoyamos al Comité de Farmacia Terapéutica, apoyamos al sistema de distribución de medicamentos siempre que necesiten cómo diluir, compatibilidad con soluciones, todo ese tipo de preguntitas que ya conocemos desde un centro de información de medicamentos. Apoyamos al servicio de farmacovigilancia con determinar si está asociada o no una reacción adversa a un medicamento con los mecanismos de producción, etcétera. Apoyamos a través de los estudiantes que realizan el seguimiento farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados, y también desde ahí, pues para directamente a ya sea el médico, enfermeras, y otros profesionales de la salud que pueden estar interviniendo en el cuidado y atención a los pacientes. También ahí, por ejemplo, cuando el paciente se va de alta, se deriva al servicio de dispensación, en donde también se le brinda educación al paciente. Ahí también apoya el servicio de información de medicamentos para proporcionar esta información. Y bueno, también por parte de dispensación, como este es un modelo específico en un hospital pediátrico, por ejemplo, tenemos el servicio de farmacotecnia, en donde pues, se elaboran estos medicamentos, adecúan para específicamente los pacientes pediátricos, y también se les brinda información de cómo utilizar estos medicamentos. Entonces, esto es como para darles un contexto general de cómo es que surgen y cómo es mantenemos este servicio, este centro de información de medicamentos prácticamente desde que nace nuestra licenciatura, ¿no? Porque forma parte del propio campo en el cual los estudiantes se forman. Y bueno, con esto, pues, obviamente, como todo centro de información y como todo servicio farmacéutico, pues, nuestro público de atención, pues, son los profesionales de la salud, los pacientes y la comunidad en general. En este sentido, pues bueno, les cuento que en 1994 se crea la licenciatura en farmacia aquí en el Instituto de Ciencias de la Salud, y bueno, al término de los primeros 4 años de la carrera, ya para terminar la formación clínica de los farmacéuticos, pues se crea este convenio específicamente con el Hospital del Niño DIF, en 1998, y nuestro primer servicio que se instala es precisamente el Centro de Información de Medicamentos, y en ese momento el Centro Estatal de Información Toxicológica. Y bueno, ahí venimos trabajando con ellos durante todos los años. En el 2010, que surge precisamente la red SIMLAC, nosotros somos invitados a formar parte de esta red como un miembro fundador, y ampliamos también nuestra comunidad a la cual pues brindamos la información. En el 2013 también se reactiva una red toxicológica mexicana, en donde participan centros de atención toxicológica y 2 centros de información de toxicológica que formamos parte de esta red. Y bueno, todo este tiempo habíamos estado dentro de una unidad hospitalaria, como idealmente se habían estado manejando, digamos, los centros de información de medicamentos. Sin embargo, tenemos prácticamente la misma problemática que el resto de los centros de información, en donde pues necesitamos más recursos, sobre todo de información. Entonces, en el hospital a veces teníamos un poco limitado acceso a bases de datos o a pues internet, a accesar precisamente estas bases de datos. Entonces se generó el proyecto de poder sacar el Centro de Información de Medicamentos del hospital y traerlo al Instituto de Ciencias de la Salud. Dentro de la biblioteca tenemos un área en donde, pues bueno, ahí fácilmente tenemos el acceso a los libros, la consulta física, y también a través de la base de datos, la biblioteca digital que la propia universidad nos proporciona. Entonces, lo que hicimos fue realmente trasladar este Centro de Información de Medicamentos aquí al instituto, y también esto para poder dar atención al incremento de la demanda en los profesionales de la salud externos que nos consultan
algunos pacientes y también para dar atención a investigadores que pudieran necesitar precisamente información de medicamentos. Entonces, en ese sentido, y para no dejar abandonados a nuestros servicios farmacéuticos hospitalarios, lo que hicimos fue reorganizar este centro de información, dejando, digamos, como la cabeza aquí en el Instituto de Ciencias de la Salud, con el CIMIT como Centro de Información de Medicamentos e Información Toxicológica, y dejar esa comunicación, una especie de red interna con nuestros propios servicios farmacéuticos en las unidades en donde se encuentran pues formados o establecidos estos servicios farmacéuticos en donde están nuestros estudiantes formándose, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les muestro que tenemos el Servicio de Información de Medicamentos en el Hospital del Niño DIF, que fue de donde salimos, el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene el Hospital General también entonces, cuando ahí tenemos un servicio de información, se resuelven consultas que puedan surgir de constantes internos, por así decirlo, de los propios hospitales, y cuando son consultas más complejas que requieren de mayor información que no puede ser resuelta con los recursos que se cuentan en esos servicios, entonces nos la canalizan aquí al centro de información para que podamos dar respuesta, ¿no? Entonces, es la forma en cómo actualmente estamos trabajando y bueno, ponerlos un poquito en contexto. Y bueno, como centro de información de medicamentos, básicamente funcionamos al igual que nuestros centros hermanos que conformamos la red de centros de información de Latinoamérica y el Caribe. Y específicamente me voy a enfocar a la información tóxica. Entonces aquí con este centro, pues como tal tenemos el objetivo de proporcionar información técnico-científica precisa, actualizada e inmediata a los profesionales de la salud, debidamente procesada y evaluada sobre la conducta a seguir específicamente en emergencias toxicológicas o en prevención o todo lo que tenga que ver con un tóxico. Nosotros funcionamos con un turno diurno de lunes a viernes, un poco por los horarios el número de horas que pueden estar aquí nuestros pasantes, que son parte del personal, y también apegándonos un poco al horario que tiene la biblioteca. Entonces, acomodamos nuestros horarios de 9 a 19 horas. Sin embargo, mantenemos una especie de guardia y entonces la tecnología nos lo ha permitido y estamos en contacto pues de manera virtual y también resolviendo información, sobre todo aquella que sea urgente, tanto información de medicamentos como información toxicológica. Entonces, bueno, en este caso contamos con un farmacéutico con perfil clínico de tiempo completo, en este caso soy yo como profesor responsable. Tenemos un promedio entre 2 a 4 pasantes durante uno, que son de la licenciatura en farmacia en su último año de formación. Y también tenemos un estudiante de pregrado, que son aquellos que están previos a terminar. Y donde están haciendo su rotación. Puede ser que cada mes tengamos un estudiante diferente para que conozca y se forme en la parte práctica de un centro de información de medicamentos e información toxicológica. Cabe mencionar que aquí dentro de la formación, bueno, se revisa lo que es un centro de información y tenemos también, bueno, ellos llevan una asignatura que se llama toxicología clínica, que de alguna manera les da las bases para que entonces puedan también tener conductas de origen psicológico. Entonces, digamos que tenemos o contamos con el personal precisamente con ese perfil. Y bueno, la forma de contactarnos es vía telefónica, a través del WhatsApp, que básicamente es el mismo número, un teléfono móvil con el que contamos. Y bueno, correo electrónico o también de manera personal, puesto que la biblioteca como tal pues es un lugar accesible. Y bueno, aquí lo que hacemos es básicamente trabajar de la misma manera que se trabajaría en un centro de información de medicamentos, solamente que aquí, dada la naturaleza de las consultas, pues es un poco, digamos, la forma de trabajo es más dinámica y con el fin de dar respuesta de una forma más rápida. Entonces, bueno, la forma de recepcionar la consulta, ya les comenté, vía telefónica, por WhatsApp, correo electrónico, de manera personal. Aquí, siempre que hay una consulta de este origen, todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo y se aboca
a resolver digamos, la necesidad toxicológica o la emergencia toxicológica. Entonces aquí tenemos una especie de dinámica en la que empezamos a buscar la información en diferentes fuentes al mismo tiempo, hacer esta búsqueda sistemática de la información de manera rápida. Entonces consultamos la base de datos interna para ver si ya tenemos información anteriormente relacionada con el mismo tóxico. Revisamos la bibliografía física, consultamos a la biblioteca digital y, bueno, si es necesario, algunos otros medios que ahorita les voy a mostrar. Y lo mismo, la entrega de la respuesta normalmente lo hacemos, por así decirlo, de manera informal, con un WhatsApp, con la llamada telefónica, o la respuesta, digamos, en bruto, en el correo electrónico. Y esto es para darle agilidad, ¿no? Y posteriormente, después de unas horas, ya que estamos más tranquilos, entonces ahora sí, hacemos la respuesta ya en nuestro formato oficial, en una hoja membretada, y ya, ¿no? Se da, digamos, la respuesta formal para respaldar lo que previamente enviamos, y esto con la finalidad de no retrasar, si en eso sí hay que hacer algún tipo de maniobra o algo que tengan que aplicar en ese momento, y posteriormente con más calma, pues simplemente se queda ya la información por escrito. Es la forma en cómo trabajamos con la información toxicológica. De manera general les comparto que hay datos fundamentales en este caso en toxicología, en donde pues normalmente pues lo que buscamos es precisamente la identificación de la sustancia. Muchas veces no se sabe qué es lo que se consumió, a veces nos mandan una foto de una tableta o de algún tipo de solución, a veces nos mandan pues no sé, el frasco que tenía con lo que estuvieron en contacto. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que buscar, no sé, en imágenes en internet. Hay algunas aplicaciones que traen precisamente en esta parte de toxicología fotos, ¿no? de tabletas en específico, para tratar de ayudarnos a identificar qué es lo que tenemos enfrente. Y bueno, también a través de las manifestaciones clínicas del paciente, pues tratamos de encuadrar un poco a qué pudiera estar asociada esta intoxicación. Revisamos propiedades físico-químicas, la producción, dónde se realiza. A veces no tenemos mayor información y, bueno, por ahí encontramos un teléfono y tenemos que llamar al productor del producto, para que nos dé más información al respecto sobre los componentes, etcétera. Esto también es parte de la localización de los fabricantes, los procedimientos analíticos que a veces pudieran ser necesarios, medidas de seguridad ocupacional, de manipulación y de transporte, como tal, las emergencias, la cinética y la exposición ambiental, la toxicidad y la cinética en diferentes organismos, y la información sobre normas reguladoras. Muchas veces es lo que también nos piden como parte de las consultas que nos hacen. No siempre son consultas en donde tengamos como tal al paciente intoxicado, ¿no? A veces es alguna duda, puede ser hasta como una revisión general, como una monografía de algún tóxico en particular, para que ellos generen, no sé, información a lo mejor a los trabajadores, o no sé, pueden tener dentro del área de toxicología otro tipo de naturaleza en cómo la van a aplicar. Entonces, bueno, en este caso les presento, este es nuestro formato de registro de las consultas. Y bueno, sé que no se puede observar de manera, pues, digamos, a detalle. Y bueno, en este caso lo que tenemos aquí, toda la primera parte, pues, son los datos de identificación del contacto para poder dirigirnos posteriormente de manera puntual y directa. El tiempo de respuesta normalmente, pues en este caso, la gran mayoría pues son urgentes. Tenemos cómo enviar, cómo se da la respuesta en este caso, y bueno, ya tenemos los datos. En particular, los datos que necesitamos cuando tenemos una emergencia toxicológica, pues es la edad, el género y el peso del paciente, los diagnósticos o probables diagnósticos que se tengan, los signos y síntomas, es decir, las manifestaciones clínicas que esté presentando el paciente, los medicamentos prescritos
y los procedimientos realizados, ¿no? Muchas veces ya cuando nos contactan es porque ya realizaron algún tipo de procedimiento y bueno, a partir de ahí nosotros complementamos el posible tratamiento que pudiera llevar o que se pudiera aplicar al paciente. Y en cuanto a los datos del agente tóxico, normalmente si es posible el nombre genérico, el comercial o la presentación, la cantidad aproximada o si es posible exacta del tóxico que se ingirió, la vía de exposición, el tiempo de exposición y si tienen en ocasiones acceso a este tipo de análisis, pues la concentración sérica si se pudo haber aplicado, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenemos es un poco también dentro de nuestra organización al interior del centro de información, pues tenemos como nuestra naturaleza para determinar la prioridad que le vamos a dar a la consulta. Entonces, como lo dice aquí, el tiempo de respuesta dependerá de la prioridad de la consulta. Obviamente, aquellas consultas en donde esté de por medio la atención de un paciente real en ese momento, pues son las más urgentes, ¿no? Y buscamos dar la información en menos de 15 minutos. Es como nuestro máximo que podemos superar en ese momento. Y bueno, de ahí tenemos aquellas de carácter asistencial, en donde a lo mejor sí involucra un paciente, pero no es como tal una emergencia toxicológica o simplemente es como para dar mayor información al paciente sobre cuidados que pueda tener. Entonces, bueno, ahí la clasificamos como una urgente media, de media baja y también tratamos de contestarla en menos de 24 horas. Y bueno, ya cuando son revisiones generales, comparaciones entre dos o más tóxicos o información en general, pues lo consideramos no urgente, puesto que no está, digamos, de por medio la vida directamente de un paciente. Entonces ahí nos tomamos de 48 a 72 horas. Entonces, es la forma en cómo nos organizamos para darle la prioridad a este tipo de consultas. Aquí les muestro un poco sobre la organización que tenemos nosotros, también sobre la información que vamos generando. Y bueno, contamos con una base de datos en donde pues vamos resumiendo o tomando algunos datos sobre los consultantes, el tóxico, el tipo de pregunta que nos hicieron y bueno, algunos otros datos que finalmente nos sirven como para llevar nuestro control también de calidad, ¿no? De si respondimos en tiempo, si se hizo un seguimiento, qué tan puntual fue la consulta, si realmente tuvo un impacto en el tratamiento del paciente, etcétera. Y bueno, aquí les muestro un poquito de los recursos que nosotros tenemos físicamente, son estos libros. La toxicología en general, pues tenemos por así decirlo, la ventaja de que la información no surge tanta información nueva como es en el caso de medicamentos. Entonces, estos libros, algunos de ellos, sobre todo este de aquí, el Poisoning and Toxicology Compendium, pues es un libro pues realmente pues viejito, por así decirlo, pero la verdad es que es uno de los que más nos ayudan a poder resolver las consultas porque es muy preciso, la información queda muy puntual. Y bueno, aquí nuestros recursos digitales, nuevamente a través de la biblioteca digital de la universidad, pues nos permiten tener acceso a bases de datos como EBSCOdynamite, Access Pharmacy, Elsevier, JAMA, Springer Link, y para poder acceder pues, a esta información, a veces también lo que nos ayuda mucho es reportes de caso, de cómo se trataron otro tipo o el mismo tipo de intoxicación en diferentes, a veces, pues personas, ¿no? A veces nos han llegado consultas un tanto complicadas como además de ser una intoxicación, es una mujer embarazada del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Entonces, también las situaciones se van complicando, ¿no? Si con una persona, digamos, que no tiene ningún otro tipo de padecimiento o condición fisiológica, pues en este caso, pues al ser, por ejemplo, una mujer embarazada, pues sí hay que buscar muchísimo más cuidado pues la información. Y bueno, como en otros casos, pues el acceso a
bases de datos de acceso abierto. Y hay otros recursos digitales en línea, por ejemplo, el portal de sustancias tóxicas que deriva de la CDC. Y bueno, aquí también podemos acceder a la página y tiene una sección que es de Toxifacts. Entonces ahí viene también una serie de fichas técnicas donde nos hablan de precisamente tóxicos, los más comunes, ¿no? Desde toxicología ambiental hasta, bueno, ingestión de sustancias, etc. Y en este caso, por último, quería mostrarles cómo o el tipo de consultas que por estos casi 30 años de servicio. Hemos tenido consultas a partir de, bueno, que provienen de profesionales de la salud, de público en general. Y entonces, bueno, aquí les quiero mostrar qué fue lo que hicimos en este tipo de consultas. Esta que les presento nos preguntaba el médico cuáles son los rangos tóxicos de los componentes del DALAI. DALAI, no sé si exista en sus países, pero bueno, aquí es una mezcla de plantas medicinales que proporcionan cierto relajamiento, ¿no? Incluso aquí, de repente en México, cuando vemos a una persona como muy estresada, a manera de chiste le decimos, tómate un Dalai, ¿no? Como para que relájate tantito. Entonces, en este caso fue una intoxicación por Dalai, combinado con la presentación de cafeína con ergotamina, y en este caso, si es que existía algún antídoto en particular. Entonces, en este caso fue pues una paciente pediátrica en donde fue una ingesta accidental de 30 cápsulas de Dalai y 16 comprimidos de ergotamina con cafeína. Y pues bueno, eso evidentemente aquí sospechaban de una probable intoxicación. Al ingresar al servicio de urgencias, este caso se recibió en el Hospital del Niño DIF precisamente, presentó somnolencia, y en este caso la madre refiere que solo han pasado aproximadamente 30 minutos. Dentro del servicio se le realizó el lavado gástrico y la administración del carbón activado. Entonces, en lo que realizaron las maniobras de recibirlo y demás, a nosotros nos informan aproximadamente una hora después de que necesitaban esta información. Y en este caso, pues bueno, lo que nosotros buscamos era qué componentes tenía Dalai, en este caso Valeriana officinalis, Melissa officinalis y Passiflora incarnata. En este caso, la cantidad de tóxico, como les había comentado, fueron 30 cápsulas. Y bueno, la presentación de la ergotamina era de 1 miligramo de ergotamina más 100 miligramos de cafeína, y en este caso fueron 16 comprimidos. Entonces, esta cantidad por 16. Y la nena se los tomó por vía oral, y entonces en este caso pues nos dimos a la tarea de buscar por separado cuáles eran en este caso si podían producir estos componentes de plantas medicinales y qué es lo que pasa con la ergotamina y cafeína. Entonces, bueno, lo primero que no existe un antídoto para la intoxicación por Dalai y por cafeína ergotamina, y en este caso solamente es sintomático. Se debe considerar que para la absorción se debe realizar, para evitar la absorción, perdón, sí se puede realizar un lavado gástrico. Aquí tenemos un intervalo de hasta 2 horas. Entonces, en el momento en la información ya estábamos dentro de este intervalo y se procedió a hacer el lavado gástrico a la nena para evitar que siguiera absorbiéndose, en este caso, los productos. Y en este caso, dado que eran plantas medicinales, pues había mayor riesgo de una hepatotoxicidad, y entonces aquí se les recomendó que tendrían que iniciar a hacer monitoreo de enzimas hepáticas. Y en este caso, la pasiflora, la cafeína y la ergotamina coincidían en que podían provocar náuseas y vómito, y en este caso la recomendación de mantener vigilancia estrecha porque pues la niña se encontraba con cierta somnolencia, ¿no? Entonces por ahí podría haber existido el riesgo de una broncoaspiración si se diera, ¿no? Y
También encontramos que era importante dentro del seguimiento, al no haber un tratamiento como tal, un antídoto, y que todo era sintomático, pues entonces también vigilar a través del electrocardiograma la función cardíaca, porque podía también generar taquicardia y modificación de la presión arterial. Y bueno, en este caso la niña se mantuvo en observación, posteriormente fue ingresada al servicio de hospitalización. Y en este caso, como les mencioné en un principio, cómo es que está organizado nuestros servicios farmacéuticos. En este caso, el estudiante de farmacia que se encontraba realizando seguimiento farmacoterapéutico en hospitalización en el servicio en el que se ingresó a la niña, pues él fue nuestro enlace para poderle dar seguimiento. Y en este caso, la paciente afortunadamente se recuperó sin ninguna secuela. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es este seguimiento completo que hacemos desde que se recibe como tal la emergencia toxicológica, lo que hacemos nosotros para poder brindar la información, y una vez que la brindamos, entonces el seguimiento que se le da para saber si pues las recomendaciones que dimos de alguna manera dieron resultados positivos, ¿no?, en el tratamiento de la paciente. Aquí les muestro otro caso que, bueno, muchas veces esperaríamos que todas las consultas que nos hacen, pues que fueran como lo que podemos encontrar pues, en el libro, ¿no?, dentro de todo el listado de tóxicos. Sin embargo, esta es una consulta que nos envió una persona, digamos, del público en general. Y bueno, él nos dijo que hace como 1 hora y media ingirió alimentos, los calentó por espacio de 3 minutos en el horno de microondas, pero que lo grave fue que no se percató que junto con la comida introdujo accidentalmente una batería recargable junto con su cargador, la cual, y nos lo puso así, y de suerte no explotó, y su duda era si la batería, al ser calentada con el microondas, pudo haber desprendido sustancias tóxicas a los alimentos que él consumió, ¿no? Entonces, en este caso, pues fue como también un reto, porque en este caso tuvimos que buscar desde cómo es que funcionaban los microondas para ver si la batería pudo haber desprendido, como lo solicita el consultante, alguna sustancia que además se pudiera adherir a la superficie de sus alimentos, y de esta manera pues el tener una intoxicación. Entonces, bueno, después de que investigamos precisamente cómo funcionaban los microondas, encontramos que nos encontró información científica sobre el desprendimiento de gases o sustancias tóxicas que pudieran haberse liberado hacia los alimentos durante la exposición a las microondas del horno en este tiempo de 3 minutos. En este caso, pues se recomienda que estuviera en contacto con su médico, con la clínica o el centro de salud, en el caso de presentar síntomas como cefalea, náuseas y vómito. Y en este caso también le dimos la respuesta, y 24 horas después nos volvimos a contactar con él para saber cómo se encontraba, si había manifestado algún signo o síntoma o algún otro malestar que pudiéramos relacionar con una posible intoxicación. Pero no, él nos dijo que no, que se encontraba bien, ningún malestar en esas 24 horas. Entonces, nuevamente, como a la semana, nos volvimos a contactar con él y nos contestó que sin ningún problema. Y bueno, entonces, también son un tipo de consultas un poco fuera del contexto que normalmente hubiéramos esperado, pero también son importantes. Y por último, esta es una consulta que tuvimos hace aproximadamente 2 meses. Y en este caso nos contactó un médico de un hospital general en el estado de México, y él nos preguntaba cuál era el tratamiento para una paciente intoxicada crónicamente con mercurio. El contexto era que era una paciente que presentaba malestar y le habían hecho incluso tratamiento como si fuera hipotiroidea, con problemas cardiovasculares, etcétera, pero ella seguía sintiendo. Entonces, hasta un momento se les ocurrió hacer un panel toxicológico, y entonces encontraron que era una paciente con intoxicación crónica de mercurio, por mercurio más bien,
Entonces, en este caso, pues como era, cambia el tratamiento en una intoxicación aguda o en un crónico, y en este caso, pues tenemos el Succimer, y se les recomendaban 30 miligramos kilogramo día por 5 días, seguidos de 20 miligramos kilogramo día, hasta completar 14 días. Si no se contaba con Succimer, pues entonces podía ir penicilamina en un tratamiento por 10 días. Y después de completar los 14 días o los 10 días, dependiendo del tratamiento, se toman nuevamente niveles y se encuentran todavía cerca de los 20 microgramos por litro. Entonces se debía dar una segunda ronda, pero en este caso específicamente con penicilamina. Entonces, bueno, se le dio la información al médico y 24 horas después se contacta con nosotros. Y bueno, ya nos comenta que es una paciente que se encuentra estable, que ellos no cuentan con el tratamiento. Y la segunda consulta que nos hacen aquí es en qué unidad o centro de atención toxicológica podía ser atendida. Nos preguntaban si la podíamos recibir nosotros, sin embargo, nosotros solamente funcionamos como centro de información. Entonces, lo que teníamos que buscar era un centro de atención. Y en este caso, como formamos parte de la red toxicológica mexicana, me contacté con nuestra, digamos, nuestra titular o la administradora de este grupo, de esta red, y bueno, ella fue la que me facilitó la información, ubicando los centros más cercanos a donde se encontraba la paciente en el Estado de México y cuáles serían los requisitos que tendría que presentar para poder ser atendida. Entonces, bueno, se le dio la información, en este caso, al médico, y en el seguimiento que realizamos, pues entonces sí nos confirmaron que la paciente fue referida al centro que le quedaba más cerca de su localidad. Y bueno, en este momento no hemos tenido más información sobre ella, pero asumimos que pues ya fue atendida y está siendo tratada de esta intoxicación crónica. Entonces, nuevamente aquí les quiero mostrar un poco lo que hacemos nosotros de manera, digamos, independiente, con la información o con los recursos que tenemos, y también cómo funcionamos en contacto con la red toxicológica mexicana para dar atención o respuesta a este tipo de solicitudes. Y bueno, les quiero comentar aquí que esta es, digamos, un poco la estadística que tenemos respecto a las consultas más frecuentes que tenemos. Obviamente, como lo pueden ver aquí, nuestra mayor consulta es sobre intoxicaciones por medicamentos. Nosotros aquí nos encontramos en una zona en la que pues se da mucho la agricultura. Y también hay zonas un tanto áridas, entonces también aquí las intoxicaciones se pueden presentar mucho por mordeduras de arañas y serpientes, por plaguicidas y rodenticidas. Y bueno, yo creo que como en todo el mundo, pues también intoxicaciones por productos de limpieza del hogar, y también aquí en México en particular, pues se recurre mucho al uso de plantas medicinales, y bueno, también por ahí tenemos, como lo pudimos ver en la consulta en el ejemplo que les presenté, pues también pueden ser este tipo de intoxicaciones las que podemos recibir y que hemos resuelto hasta el momento. Y bueno, aquí mi comercial, cómo es que nos pueden contactar. Este es nuestro número de WhatsApp y teléfono. Y bueno, nuestro correo electrónico, que es cimit@ueh.edu.mx. Y bueno, pues con esto finalizo mi presentación. Les agradezco mucho su atención, y aquí les dejo unas imágenes de nuestra institución aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Excelente su presentación. Muy, muy interesante, muy didáctica. No sé, Pamela, si primero preguntas tú y después voy yo o comienzo yo. Nomás una observación, un comentario muy positivo. Déjeme saludar a Liliana, que su centro es muy, muy interesante. Yo no tengo esa experiencia, no conocí esa experiencia que junta la parte de toxicología, que es más asistencial, inmediata y en fin, tiene otra dinámica, pero he quedado encantada con su ponencia. Y sobre eso quería hacerle una pregunta, pero es más, tal vez más personal, sí, personal. ¿Cómo su experiencia? Ustedes primero fueron un centro de información de medicamentos que fue ampliado para esa parte toxicológica. ¿Qué fue lo más difícil para usted con esa introducción de la toxicología en su centro?
Bueno, es que en realidad, em, como tal, no vivimos ese reto, porque en realidad el centro nació con esas dos, digamos, con esas dos líneas, la información de medicamentos y la información toxicológica. Al momento en el que se genera este convenio en 1998, había una muy buena comunicación con los servicios de salud de aquí del estado y de hecho ellos nos brindaron mucho apoyo, recursos incluso. En ese momento contábamos con por ejemplo, un número 01800 para atender las emergencias toxicológicas. Eh, Ellos pagaban, por ejemplo, este servicio telefónico. Nos habían proporcionado bueno, tenemos el teléfono, teníamos un fax, en ese tiempo se utilizaba el fax. Entonces, vaya, tenemos, digamos, ese recurso. Y como les decía, en este caso, licenciado en farmacia, dentro de su... Entonces, eso nos da las herramientas para entonces poder tener el personal que atienda este tipo de consultas. Por un lado se forman y por otro lado pues estamos dando este servicio, esta atención a quienes nos consultan. Yo creo que más bien el reto que hemos tenido ha sido mantenerlo, ¿no? El mismo problema que hemos platicado muchas veces con los otros centros de información, pues es precisamente la obtención de los recursos. En este caso, por ejemplo, en el teléfono, ¿no? El 01800 con el que contábamos, desde 2010 ya no lo tenemos, es un recurso que perdimos. Entonces, pues bueno, ahí, por ejemplo, cuando estábamos en el hospital, pues facilitábamos el teléfono del hospital, se comunicaban al conmutador, nos pasaban la llamada, y así es como teníamos esa comunicación como emergencia. Y cuando salimos y venimos aquí al instituto, pues entonces lo que se nos facilitó fue este teléfono móvil y un número de WhatsApp para poder atender. Pero ha sido ese, ¿no? De repente no hemos tenido los recursos para que nos actualicen. Por ejemplo, les comentaba de nuestros libros que están un poco viejitos, pero para que nos actualicen la bibliografía. Por eso también fue que nos sacamos el centro del hospital y lo trajimos aquí al instituto. Afortunadamente, pues esta parte tecnológica, el Internet, pues nos facilita también el acceso a muchas otras fuentes, pero creo que ha sido eso, más bien el reto, la dificultad ha sido mantenerlo, ¿no? Actualizar las computadoras, va a poder agilizar las búsquedas. Si de repente la computadora se nos atora, pues entonces ahí tenemos un problema de pérdida de tiempo, que crean que cuando estamos en medio de una emergencia toxicológica, lo que menos queremos que nos pase es eso, ¿no? Perder el tiempo. Qué bien, qué bien. Sí, pensaba en esto porque acá los centros de información y los centros de toxicología están en separado. Hay una red de centros de información toxicológicas y lo que los diferencia de los centros de información es esa parte asistencial, que ellos tienen la asistencia y entonces reciben recursos para mantener esa asistencia, pero son 24/7. Todos tienen que trabajar y tienen una base de datos común donde todo el país consulta, ingresa las preguntas y las respuestas de toxicología, pero también, como usted dice, también es una red que tiene dificultades y las mismas que usted ha dicho así, pero no estamos juntos, estamos separados. Pero qué bien, la felicito por su exposición, fue muy bonito entender esa parte de toxicología. Pienso que Lisbeth tiene una pregunta también. Sí. Gracias, doctora Pamela, gracias. Me parece extraordinario el trabajo que hace la doctora Liliana y quiero felicitarla. Me llama y me parece que es algo muy valioso lo que usted está desarrollando porque trabaja en forma de red, desde su universidad hacia los servicios farmacéuticos de hospitales, hacia una red nacional de toxicología que permita dar no solamente información, sino asistencia y colaboración y seguimiento. Entonces creo que es una labor muy, muy dedicada, muy titánica y creo que me parece muy extraordinario lo que hacen ustedes en el CIMIT, así que por eso también quería felicitarlo. Como dice Pamela, acá también nosotros en Panamá es un CIMET, un centro de información de medicamentos y tóxicos, pero estamos en facultades separadas.
medicamentos en la Facultad de Farmacia, tóxico en la Facultad de Medicina, y a veces se dificulta mucho la interrelación entre las partes, porque cada quien va tomando su rumbo, pero somos bajo un mismo paraguas que es la Universidad de Panamá, para brindar servicio a la población en general de la sociedad. Entonces yo creo que es un trabajo que no hay que perder. Todos tenemos limitaciones de recursos, pero es que nos toca ir formando, como lo está haciendo usted, a estudiantes para que ellos sean el relevo generacional. Lo otro que quería comentar o preguntarle era sobre, en la estadística que presentó, hablaba que el mayor porcentaje de casuística era intoxicaciones por medicamentos. Grupo farmacológico mayoritariamente de intoxicaciones, de esa estadística. Tenemos las benzodiazepinas, tenemos, aquí por ejemplo, como inicialmente estuvimos dentro de un hospital pediátrico, creo que la mayoría de las consultas fueron las que llegaban precisamente a ser atendidas ahí en el hospital, entonces podíamos ver muchas accidentales, como el caso que les presenté, de la nena de 3 años, que consumió las tabletas, pero también estamos como en el límite de los adolescentes, en donde también se dan mucho las intoxicaciones, pues intencionadas, ¿no? Entonces, sí, se da mucho, o lo que revisé es, al estar sacando esta información, sí tenemos benzodiazepinas y anticonvulsivantes, principalmente fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, ácido valproico. De ahí yo creo que siguen analgésicos, paracetamol, ácido acetilsalicílico, y de ahí también dentro de estas intoxicaciones accidentales se dan mucho por antihipertensivos y hipoglucemiantes orales, ¿no? Se dan mucho los casos de niños que están al cuidado de, por ejemplo, los abuelos, que a lo mejor son pues, diabéticos, hipertensos, y clásico que pues tienen sus medicamentos en el buró, en una zona accesible, y bueno, los niños ya sabemos que lo que hacen pues es imitar lo que ven, ¿no? O esa mala costumbre para convencer a un niño de que tome el medicamento y decirle que son dulcecitos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte del problema, por ejemplo, del ejemplo que les presenté de esta nena. Uno pensaría, bueno, ¿y cómo se comió 30, ¿no? O cómo se tragó 30 tabletas y 16 de la otra, pues entonces es esto, ¿no? Y bueno, en ese sentido también lo que hemos empezado a hacer a través de bueno, nuestra página en Facebook de información del CIMIT, pues por un lado proporcionamos información de medicamentos, pero también estamos empezando a elaborar información para prevención de intoxicaciones. Y también en este sentido, pues trabajamos con la Red Toxicológica Mexicana. Perfecto, excelente, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy ilustrativo lo que hace el CIMIT de ustedes en el Estado Autónomo de Hidalgo, y nos sentimos muy complacidas que ustedes formen parte de la red de Centro de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Sí, Pamela, no sé si tienes algo más que decir, si no, quiero nada más señalar que en nombre de nuestro presidente, el doctor José Julián, que no nos pudo acompañar, ¿verdad? Y nosotras como también grupo directivo, Pamela y mi persona, agradecemos mucho la participación suya en este webinar, cerrando este año 2022 de la red de Centro de Información de la red SIMLAC. Pamela, ¿algo que decir? Y nada más agradecer nuevamente la participación de doctora Liliana, fue excelente, trayendo esa experiencia. Muchas gracias por sus aportes, doctora. No, al contrario, muchísimas gracias. Como siempre. A veces se fue el sonido. ¿Estás grabando? Sí. Pues de 10 años que estamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Les decía que un placer también para mí formar parte de esta red de información de centros, perdón, la red de centros de información de medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, y pues bueno, desde aquí también tanto a pues formación, divulgación y toda la elaboración de materiales que hemos venido trabajando, y pues como siempre un placer estar con ustedes. Ok, muchas gracias, doctora Pamela, por participar con la red SIMLAC, y desde ya, feliz Navidad y próspero Año Nuevo, y nos veremos en el año 2023
si Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente juntos en el 2023. Gracias por acompañarnos y Claro que sí. Un abrazo, muchas gracias. Voy a detener la grabación para que